Estamos listos para una nueva aventura. Nos separan unos 1000 kilómetros hasta Salta. Un desafío de 3 días corriendo. Nos vamos a encontrar con unas visitas que nos van a acompañar en esta aventura. Uno viene entrenando, pero acá estamos en otras condiciones. En estos momentos estamos a 1530 metros de altitud. Mañana vamos a estar más alto y el último día vamos a estar a 3500 metros de altitud. Bienvenidos a un nuevo video desde la provincia de Córdoba. En el video anterior les mostramos que fuimos a hacer cumbre en el Champaquí, la montaña más alta de esta provincia, acompañado por un montón de ustedes, y ahora ya estamos listos para emprender ruta hacia un nuevo destino. Nos estamos por ir rumbo a la provincia de Salta y Jujuy, en el norte argentino, porque Columbia nos invitó a correr una de sus carreras más famosas, que es el Ride Columbia, un desafío de 3 días corriendo. Así que ya estamos listos para darle marcha y viajar 1000 kilómetros para llegar a nuestro destino. Hemos pasado la noche acá en esta Action. La verdad que estuvo súper tranquilo. Hemos estacionado acá enfrente, todo espectacular. Y así como te contamos que paramos en estaciones de servicio mientras paramos en Motorhome porque nos dan seguridad, lo mismo nos pasa con Surfshark, nuestra VPN de confianza para todos nuestros dispositivos. Ya sea cuando lo utilizamos para asegurar nuestra privacidad cuando nos conectamos a redes públicas, o para utilizar el antivirus que ofrece Surfshark One, como así también con la función Alternative ID, con la que podés crear una identidad alternativa en línea para mantener así tu información personal oculta. O con la función Alert, que te avisa si hay datos tuyos que se han filtrado en internet. Y lo mejor de todo es que con una sola suscripción la podés usar en múltiples dispositivos. Ingresando en el enlace que aparece en la pantalla www.surfshark.com/CIS o ingresando directamente el código CIS al momento de finalizar tu compra, vas a tener 4 meses extra. Y si no te convence, recordá que tenés una garantía de devolución de tu dinero por 30 días. En la descripción te dejamos el enlace con toda la información. Ya estamos con la Jacuneta en marcha. Nos separan unos 1000 kilómetros hasta Salta, donde va a comenzar toda esta gran aventura. Acompáñenos a disfrutar de una nueva aventura en este canal. ¿Estamos listos para una nueva aventura? Vamos, que se viene un gran desafío. La verdad que en lo que va de este mes ha sido literal una maratón, no solo de kilómetros caminados y corridos para nuestro cuerpo, sino que también manejados. ¿Dónde arrancamos, Abril? Después de haber recorrido todo lo que fue carretera austral, haber navegado por los fiordos, haber caminado 8 días, 140 kilómetros en Torres del Paine, el 1 de abril cruzamos a Argentina. Desde Chile, allá bien en el sur, vamos a marcar en el mapa para que vean dónde arrancamos este mes. De ahí nos fuimos hasta San Martín de los Andes, manejamos 2000 kilómetros para correr la media maratón del Patagonia Run, tremenda carrera de montaña. De ahí nos vinimos para Córdoba, hicimos 1500 kilómetros previo pasar a saludar a la familia por Mendoza y por San Luis. De ahí caminamos durante 3 días, 45 kilómetros en el Champaquí. Aprovechamos nuestro viaje por Córdoba también para seguir ultimando detalles del viaje por el próximo continente, que ya prontito les vamos a estar contando. Y ya estamos con la Jacuneta en marcha, en ruta rumbo al norte argentino, Salta y Jujuy, donde vamos a correr, como les contábamos recién, el Ride Columbia, casi 60 kilómetros en 3 días en la montaña. Ya le vamos a dar todos los detalles de esta nueva aventura. Todo esto que les contamos acaba de pasar en 20 días, porque hoy es 21 de abril. Qué maratón que estamos haciendo por nuestro país. Qué locura, estamos recorriendo Argentina de punta a punta. Pero para aquellos que sean nuevos en el canal, nuestro país ya lo recorrimos entre 2020 y 2021 durante 21 meses completito. Así que tienen muchísimos videos en el canal. Habrá creo que como unos 100 videos de Argentina. Nos hemos mostrado todos los rincones, así que ahí los invitamos a que puedan verlos si aún no lo han hecho. Nos vamos para el norte argentino, pero previo, ya en un par de kilómetros nos vamos a encontrar con unas visitas que nos van a acompañar en esta aventura. Las rutas en Córdoba están, la verdad, que espectaculares. Hemos cruzado varios peajes, el precio es el mismo, no sé en todo Córdoba, pero por lo menos todos los que hemos cruzado. 2000 pesos para autos y nosotros, como medimos más de 2,10 metros, hagamos 4000 pesos. Salida que estamos a punto de tomar era la que tomábamos religiosamente
todas las mañanas cuando íbamos a nuestro trabajo, en nuestra vida anterior. Vivíamos acá en Córdoba y viajábamos hasta Jesús María. Ah, vamos a pasar por el frente ahora. Sí. No había caído, bueno. Bueno, le vamos a mostrar todo el recorrido que hacíamos día a día para ir a trabajar. Ver cómo está toda la autopista terminada, porque nos tocaron muchos meses de verla en obras y todos los días veníamos para acá. Igual estamos sacando la cuenta de qué lejos se da el trabajo, ¿no? Y eso que estamos acostumbrados a hacer un montón de kilómetros viajando, pero es como decir, todos los días hacer esto, ida y vuelta para venir a trabajar. Eran 50 kilómetros más o menos. ¿De ida y 50 de vuelta? Sí, lo que sí hacíamos full de viaje, compartiendo con 2 personas más, entonces todos los días manejaba una persona distinta. Eso estaba bueno. Entonces no te cansabas, compartías gastos y demás, pero qué viaje. Y algo que no puede faltar en la visita a Colonia Carolla son los salames caseros, súper típicos de acá de la ciudad. Y acá hemos llegado, miren. ¡Qué nostalgia! ¿Cuántas horas acá adentro? Hasta acá veníamos todos los días. Está exactamente igual desde afuera que hace 5 años. Acá donde está esa... Ahí en esa rotonda es donde estacionábamos. Acá ha cambiado el estacionamiento, miren. Y acá ya estamos en Jesús María porque las dos ciudades están muy pegaditas. Jesús María con Colonia Carolla. La planta donde trabajábamos queda en Colonia Carolla. Y en esta ciudad viví durante 2 años. O sea, el último año de los que estuvimos en Córdoba viví en Córdoba, pero los 2 años anteriores viví acá. Así que es muy loco estar pasando por acá y rememorando parte de mi vida. Bueno, miren, vamos a tener visitas familiares. Yo creo que ya todos reconocen ese motorhome. Vienen mis viejos a acompañarnos porque además mi papá también corre, así que... Un maestro, o sea, con 60 años corre más que todos nosotros juntos. Así que vamos a hacer 3 corredores. Estamos dejando la provincia de Córdoba y entrando a Santiago del Estero nuevamente. Pensar que anduvimos por esta provincia, recorriéndola por allá en el 2021. Ya estamos en la región norte de nuestro país. Se está haciendo la hora de parar, así que vamos a ver si podemos dormir en un punto que hemos encontrado acá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Podremos parar a dormir por acá? Sí. Bueno, gracias, muy amable. Buen día desde
el medio de la nada, literal. Ayer cuando llegamos hablamos con la policía, nos dijeron que era súper tranquilo para parar acá y acá al lado hay una señora que se acercó cuando llegamos y nos ofreció que tenía cabrito para vender, así que imagínense mi suegro y Santi, fanáticos los dos de hacer algo a la parrilla. Compramos un cabrito, 45.000 pesos, así que comimos súper rico, pasamos una noche súper tranquila y ya estamos listos para seguir viaje porque nos quedan todavía muchísimas horas y kilómetros de ruta. Yo no sé si hoy vamos a pasar en la ruta, me parece que no, porque nosotros vamos como por las afueras de la ciudad de Santiago del Estero, pero obligado, pasando por acá, escuchar la canción en el puente carretero que une Santiago del Estero con la banda, así que recién estábamos justo parados que mis suegros estaban comprando unas cosas y aprovechamos a cantar a los gritos esta canción. Que la última vez que anduvimos por acá cruzamos el puente, la verdad que está muy linda toda esa zona. Y esa vez canté esa canción y mi suegro tocó la guitarra y nos mandó el pedacito con la guitarra, ¿vos te acordás? Me acuerdo, me acuerdo. Así que súper recomendable para ir a tono con Santiago del Estero. Hemos hecho una paradita, YPF amiga, vamos a comer algo rapidito y seguimos. Todavía estamos a unos 500 kilómetros de Salta, que es nuestra primera parada en esta travesía. No creo que lleguemos hoy, pero vamos a quedar bastante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienen? De Córdoba. ¿A dónde van? A Salta. A Salta. ¿Plantas, plantines? No. No, de plástico. Que tengan buen viaje. Gracias. Hemos concluido un día más de viaje. Estamos a 200 kilómetros de Salta capital. Hemos parado nuevamente para no perder la costumbre en una YPF. Estamos en Rosario de la Frontera. Ya hemos parado, vamos a tomar unos mates, descansar, cenar y mañana ya tempranito nos vamos para Salta capital. Y nosotros por acá ya hemos terminado con nuestra actividad física del día. Estamos haciendo los últimos entrenamientos antes de la carrera. Hoy es martes y el viernes empieza este gran desafío que ya les vamos a estar contando más detalles. Así que nos vamos a duchar y a comer algo rico. Ya estamos en la ruta, la verdad que hemos pasado una noche súper tranquila ahí en la YPF, un poco movimentada, ¿está bien dicho movimentada? Un poco movida de camiones y colectivos, pero la verdad que súper bien. Y ahora estamos a tan solo 2 horas de la ciudad de Salta, que es donde empieza toda esta travesía. La ruta está horrible. Este último tramo, nosotros venimos acá haciendo la ruta 9. No saben lo fea que está en este tramo, mucho pozo, hay que ir con mucho cuidado. Y ya llegamos a Salta la Linda, así es conocida esta bella ciudad, esta bella provincia, que yo creo que de las provincias que hemos recorrido en Argentina, esta es una que está en la lista de las que más tiempo hemos pasado. Vuelvo a decir, tienen que ver todos los episodios anteriores del 2021, así que nosotros ya vamos a empezar con todos los preparativos y las cosas de la carrera que ya les vamos a estar contando. Quieren conocer la parte más
turística de la ciudad. Tenemos en los videos anteriores que hicimos un walking tour, recorrimos un montón de peñas, algo típico por acá, comer unas empanaditas salteñas, todas esas cosas tan típicas del norte argentino. Bueno, podemos repetir una peña o unas empanaditas, ¿no? Obvio, hemos venido con ese plan, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ir hacia el centro de la ciudad de Salta, al sitio donde son las acreditaciones de la carrera. Hemos dejado la jacuneta en un estacionamiento, 2.000 pesos la hora para camionetas, porque la verdad es que hay muchísimo tráfico acá en la ciudad de Salta, pero estamos a una cuadra del lugar donde nos tenemos que venir a acreditar. Acá es donde nos van a entregar el kit, la ropa, el chip del tiempo. Hay como varias cositas para mostrarles. Esta primera parte de la acreditación es en un hotel que está acá bien en el centro, el Hotel Alejandro I. Así que ahora vamos a empezar a vivir esta gran fiesta que es el Rey Columbia. Para mí lo que está muy bueno de poder mostrarles este tipo de cosas es conocer entre todos de un mundo que para muchos puede ser sumamente desconocido. Como ya les contábamos en otro video anterior, Santi ya corría hace rato, así que ya tiene experiencia en todo esto y siempre me contaba, ¿no?, que las acreditaciones, que esto está re bueno. Y era como, bueno, ¿qué será? ¿Cómo será todo esto? Así que ahora vamos a mostrarles un poquito. Bueno, nuevamente las acreditaciones, espectacular, una organización impecable. Les voy a mostrar cómo es todo el circuito. Lo primero que hicimos fue ingresar por acá, en donde te dan tu número para la pechera, te dan el chip para la zapatilla y efectivizan la acreditación corroborando tu documento, y después uno empieza a dar la vuelta y tiene diferentes estaciones. Por este lado uno retira la primera piel, que ya después le vamos a mostrar, sigue dando la vuelta y por allá atrás retira la remera y por último acá se retira el buzo. La verdad que espectacular. Después de correr la carrera te quedan 3 prendas de regalo: la primera piel, la remera y el buzo polar. Esta es la bolsita que te dan en la acreditación. Lo primero es el número del corredor, siempre tiene que estar visible, y en la parte de atrás hay un chip que uno se lo tiene que atar en la zapatilla porque eso es lo que te va a registrar a vos el tiempo, y vienen los clips para poder ponerte la dorsal en tu ropa. En esta carrera te dan 2 remeras. Miren qué bonita que viene. Esta es la remera que te dan, una primera piel. Está fabulosa, nos la probamos ahí, si bien cada uno hace una reserva de su talle, pero las probamos para asegurarnos de que nos fueran bien. Esta es la remera oficial de la carrera. No saben lo que es la calidad de la ropa, está tremenda. Así que esta es la remera oficial de la carrera. Y además nos dieron una pulserita que dice hecha para correr de Columbia y unas cositas más que son de otros sponsors de la carrera. Por ejemplo, un jaboncito, una cajita de diclofenac, una crema, unos palillos interdentales y una crema con CBD para aliviar dolores y un folletito con información. Todo esto está incluido para todo el mundo y después, si uno quiere, puede comprarse el polar de la carrera. No saben lo buena que está la ropa, la calidad que tiene, lo abrigadito que es el buzo, así que ya estamos listos para la carrera. Y como les decíamos más temprano, algo muy típico en Salta es visitar una peña. En los otros videos les habíamos mostrado a 3 que fuimos, de las más famosas. Una de ellas la Casona del Molino y otras 2 más que no recuerdo el nombre. Una en la calle Balcarce, que ahí también hay muchas peñas. Y ahora hemos venido a conocer la Peña Valderrama, otra que es sumamente famosa acá en la ciudad. Es importante que uno haga reserva porque se agotan rápido los lugares.
desde la hermosísima ciudad de Salta. Anoche dormimos acá, a media cuadra, ahí justo atrás, en la esquina, está la Peña de Valderrama. Pasamos una noche súper tranquila. Ahí justo pasó la policía. Anoche había un montón de policías. Nos dijeron que era súper tranquilo por cosas como estas, de que uno puede salir del lugar donde está comiendo, más si has tomado un poquito de alcohol, nos tomamos un rico vino, comiendo comida muy rica, disfrutando, bailando, cantando, escuchando folclore, tener tu casita ahí al lado. Y nos hemos quedado sin gas, así que estamos viniendo a la casa de nuestros vecinos a usarles la cocina. Y tenemos dos quehaceres domésticos para arrancar el día. Uno, como ya les contó Caro, nos hemos quedado sin gas, así que estamos por ir a buscar la garrafa. Pero antes vamos a descargar aguas grises y negras. Hemos encontrado un punto acá en un balneario municipal, así que estamos yendo para allá. Es un balneario municipal y una vez que llegamos acá empezamos a hacer memoria. Miren, habíamos estado acá, no nos acordamos si habíamos venido a cargar agua, si nos habíamos venido a bañar. Porque cuando estuvimos en Salta, además de recorrer un montón, habíamos hecho muchos arreglos al otro camper. Entre eso uno fue pintar el baño, entonces estaba todo húmedo y no nos podíamos bañar, por supuesto. Así que no sé si habíamos venido. Me parece que sí, me parece que estaba el baño recién pintado y nos habíamos venido a bañar acá. Vamos a cortar a ver si encontramos el lugar por ahí. Perdí la razón y mi corazón. Si uno quisiera venir a pasar el día o pasar la noche, lo puede hacer. Tiene un costo de 10.000 pesos para camionetas y 1.200 por persona. Y está buenísimo que hay para poder descargar aguas grises y aguas negras acá. Ay, amor, no te preocupes. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. 2 horas después hemos terminado con todos los quehaceres de la mañana. Descargamos aguas, cargamos agua potable, cargamos la garrafa de gas. Hemos pagado 23.500 pesos usando la app de YPF, si no valía 26.500. Y hemos cargado combustible, Que está a 1.553 pesos el litro de Infinia Diesel. así que ya estamos listos para buscar un lugarcito, pasar el día de hoy. Hoy es día de descanso y a la tarde tenemos el evento de inauguración del Ride Columbia, así que vamos a aprovechar a trabajar el día de hoy y a la tarde nos vamos para allá. Yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay, amor. Y después de 4 años volvimos a dormir al mismo lugar. Un buen tip para visitar la ciudad de Salta. Este es el Museo de Antropología. Hay un montón de cámaras, hay siempre policía acá en el lugar. Se puede estacionar y está muy bien ubicado ahí abajo, que después vamos a ir a dar una vuelta. Está el monumento de Güemes y de acá caminando a un par de cuadras se llega al centro, así que es un buen punto para dejar acá los motorhomes y salir a recorrer. Ya palpitando el comienzo de la carrera, estamos yendo al Teatro Municipal de Salta, que está la inauguración oficial de la carrera. ¿Cómo está esa ansiedad? Difícil de definir. Diría que muy motivada por lo que estamos a punto de vivir. Lo bueno que estuvo el evento de inauguración. Me puso realmente
la piel de gallina. Todo espectacular. Eran como dos partes. Primero toda la inauguración del evento, con shows musicales. Cantamos el himno y era todo el teatro cantando el himno. Como yo creo que es ese sentimiento de cuando uno ve la tele, el mundial, o ese tipo de eventos que están todos los jugadores y todo el público así como a flor de piel cantando el himno. Me pareció algo súper hermoso, y también con algunos espectáculos mostrando la cultura que tiene el norte argentino, que es maravillosa, así que me encantó. Estuvo buenísimo. Y la segunda parte del evento eran las charlas técnicas de la carrera, en donde te explican dónde son las largadas, dónde son las llegadas, cómo es el recorrido, los desniveles que tienen, dónde están los puestos de hidratación. Está buenísimo conocer todo eso previo a la carrera. Y como les decíamos, esta carrera es muy épica porque son 3 días, 3 etapas en diferentes lugares. El primer día es en el Tren de las Nubes, que es mañana, y se corre todo por acá por el Tren de las Nubes, ya le vamos a mostrar, y se sale y se llega desde Campo Quijano. Le vamos a dejar acá un mapita, así que lo que hicimos fue aprovechar que estamos con nuestro motorhome, nuestra casita a cuesta, y nos vinimos hasta acá. Estamos a media cuadra de la largada, hemos estacionado en una cortadita, hay como 5 o 6 motorhome, así que hemos copado la calle. Vamos a cenar unas pastas con palta y atún y queso, y ya mañana tempranito nos levantamos porque a las 9 arrancan las largadas. Buen día. Buen día, 7 de la mañana, ya estamos arriba, desayunando, tomando algo calentito. Ayer compramos coca, las hojas de coca tan típicas acá en el norte argentino, que hacen muy bien, ayudan mucho para la altura, porque no hay que olvidarse de ese factor. O sea, todo muy bien con la carrera, uno viene entrenando, pero acá estamos en otras condiciones. En estos momentos estamos a 1530 metros de altitud. Mañana vamos a estar más alto y el último día vamos a estar a 3500 metros de altitud. Así que algo que hay que tener en cuenta y cuidarse es del mal de altura, hay que hidratarse súper bien. Y bueno, las hojas de coca ayudan. Yo ahora, por ejemplo, hice un tecito con hojas de coca, a ver si nos ayuda con la hidratación y estar bien para la carrera. Ya alistándonos, cambiándonos. La particularidad que tiene esta carrera es que el horario de largada del primer día es por categoría. Yo largo a las 9, Caro larga a 9:10. Creo que sí. Y por ejemplo mi viejo larga como a las 9:15. Y mañana se larga en función de cómo clasificaste hoy. Entonces, para poder ver cómo saliste, si la gente larga a distinto horario, cada uno tiene un chip. Este es mi número 3159, y esto uno lo coloca con un precinto acá en el cordón de las zapatillas. Entonces te registra el tiempo, ya sea en la largada, en la llegada, en los puntos de control, y ahí queda. Por ejemplo, en el Patagonia Run, eso iba en el dorsal, que es donde va el número, en la pechera. Quedan 20 minutos, me voy yendo para la largada. El ambiente lindo de carrera que hay está espectacular. Miren lo que es la largada de mañana soleada. 4 minutos 50 para la largada. Llevamos 10 kilómetros, 1 hora de carrera. Miren lo que es este lugar, qué hermosura, qué locura estar corriendo por acá. Miren qué hermosa sorpresa, al kilómetro 12, ¡qué lindo! Miren, el Tren de las Nubes.
objetivo cumplido. Primer día, de 1 hora 55. Lo importante de esta carrera, como contábamos antes, son 3 días, así que no solo es llegar, sino poder llegar bien y guardarse el resto, porque recién vamos 21 kilómetros de los 60 que tiene la carrera, así que no solo llegar, es llegar bien y poder seguir corriendo los próximos días. Ahora ya un poco más recuperados. Cuando llegamos nos dieron una botellita de agua y una botellita de Gatorade. Y además en esta parte hay un montón de puestos, no solo de artesanía, sino de comidas. Hay una banda tocando, así que vamos a dar una vueltita para mostrarles todo lo que hay por acá. La tortilla vale 2.500 pesos y si no comiste una tortilla, no viniste a Salta. Oh, y después de haber corrido tanto, miren a la velocidad que han desarmado y acomodado todo. Son las 3:20 de la tarde, nosotros aprovechamos a comer, bañarnos. Ese es el beneficio de la vida en motorhome y ni que hablar para una carrera como esta, porque como les decíamos, tiene 3 etapas que son en 3 lugares distintos. Primero, la acreditación en la ciudad de Salta. Después, el día de hoy, etapa 1 en Campo Quijano para correr por el tren de las nubes, que fue maravilloso el día de hoy con unos paisajes. Me acordaba que por donde corrimos ahí, que estaba ese puente, sacamos fotos con la jacuneta, ¿te acordás? O sea, con la otra jacuneta. La segunda etapa, que es la que vamos a correr mañana, arranca en Tumbaya y termina en Purmamarca, en la provincia de Jujuy, que estamos a 200 kilómetros de viaje. Y el último día es en las Salinas Grandes en Jujuy. Así que la verdad que el hecho de poder ir con tu casita a todos lados, terminás la carrera, te bañás, comes y dormís donde larga la carrera, es un lujazo. Además, por ejemplo, nosotros vamos a viajar ahora y ya vamos a dormir a 10 metros de la largada. Entonces mañana ya es una preocupación menos. Ya estamos en la ruta, mascando coca para que ayude un poquito con la aclimatación. Porque vamos cada vez más alto. Así que bueno, nos esperan 3 horitas de viaje. Vamos a ir intercambiando como siempre, pero hoy con más razón para ir descansando un poco después de tanto esfuerzo. ¿Cómo te sentís? No, la verdad que súper bien, cansado obviamente, pero como le contaba cuando terminé la carrera, esta carrera son 3 días, así que hay que guardar resto porque esto recién empieza. ¿Vos? La verdad que muy bien. Llegué, que no daba más, pero ya después de la ducha y haber comido, ya recargamos energías y ya estamos listos, muy motivados. Yo creo que mañana es como el cuerpo se resetea y ya estás listo para volver a correr. Estamos en Tumbaya, estacionados acá en las afueras del pueblo. Desde acá sale la carrera el día de mañana. Son las 8:15 de la noche, pero estamos reventados. Entre que arrancamos muy temprano, corrimos, viajamos. Así que estamos para comer y acostarnos a descansar, que mañana se viene otro día largo de carrera. Se viene el segundo día de este Rally Columbia. Anoche pasamos la noche acá en el estacionamiento, así que ya nos levantamos, desayunamos. Estamos listos nuevamente. Hoy se viene el día más duro, en la misma distancia que ayer, pero hoy tiene mucha altimetría. Son como unos 1200 metros de desnivel positivo, así que el día más bravo de todo. Linda, anda y prueba tu volar. Nos vemos en Purmamarca. Como la novedad de hoy depende de la clasificación de ayer, cargamos todos en diferentes grupos, así que nos encontraremos en la llegada. Anda y prueba tu
tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. El día de hoy es durísimo, más porque uno trae el cansancio acumulado el día de ayer. En estos momentos estamos a 2.700 metros de altitud, pero los paisajes son alucinantes, así que es un día ideal para disfrutar de los colores de la montaña. Paloma, paloma linda. ¡Vamos, Miguelucci! Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Y ahora sí, ¿para qué corrimos 22 kilómetros? Para venir a buscar la tortilla a la plaza de Purmamarca. Igual digo, innecesariamente, no podríamos haber venido con la camioneta y sin correr 22 kilómetros ahí en la altura. La carrera de hoy fue durísima, pero para mí lo mejor que tiene son las vistas y llegar a Purmamarca, al pleno corazón de este hermoso pueblo, uno de nuestros favoritos del norte argentino. Una locura. Y venir comiendo la tortilla es como... Qué perfecto. mejor manera de terminar el día. La recompensa. Ya estamos en la ruta nuevamente. Hoy fue el día más complicado de logística porque largamos en Tumbaya y la llegada era en Purmamarca, que está a unos 12-15 kilómetros aproximadamente. Así que ahí no te queda otra que o dejas el auto en Tumbaya y llegas a Purmamarca, después te tomas un colectivo, un remis o lo que sea a buscarlo, o a la inversa. Por suerte nosotros viajamos con Piloto incluido. Una asistencia que nos cocina, nos lleva, nos trae a los corredores, así que la verdad, espectacular. Para los que no sepan, estamos hablando de mi suegra, o sea, no es que viajamos con nadie, ninguna agencia, solo que mi suegra es la que nos lleva y nos cocina a los tres corredores. Y ahora estamos ya pasando nuevamente por Purmamarca, porque el día de mañana corremos nada más y nada menos en las Salinas Grandes, así que tenemos 1 horita y 20 de viaje hasta allá. Para ponerle más condimento a la carrera, para aquellos que no sepan, las Salinas Grandes están separadas de Purmamarca por una ruta muy bella, pero un gran camino de montaña que es la famosa Cuesta del Lipán. La cantidad de curvas que tiene esta cuesta es impresionante y sube muchísimo. No sé cuál es el punto más alto. 4.000 y pico me parece. No me acuerdo exactamente cuánto, así que ahí, ya cuando estemos en el punto más alto, les decimos. Estamos en el Abra del Lipán, 4.170 metros de altura.
Bueno, no se vio nada porque está bastante sucio el vidrio. Hemos completado la subida. Creo que vamos a tener un atardecer, mi amor, de esos que te gustan a vos. A ver. Mirá, se ve el sol dándole ahí a las montañas. Tenemos que bajar con este hermoso atardecer hasta los 3.500 metros, que a esa altitud se encuentran las salinas. ¡Qué hermoso atardecer! Amaneciendo una mañana muy fría en las Salinas Grandes. Nosotros dormimos unos metros atrás, que era uno de los estacionamientos de donde están siempre los puestos de ventas de artesanías, pero ya nos estamos moviendo hacia el lugar donde va a ser la carrera, que te permiten ingresar, es bien adentro del salar. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte. Ha llegado el momento de la última etapa. Pero no menor, que correr 10 kilómetros en la salina, que cuesta hablar para grabar, así que imagínense. Estamos a 3.500 metros de altitud, así que se viene la última etapa. Acá largamos todos juntos. La particularidad que tiene es que se arma un semicírculo y largamos todos a la vez. Imagínense 2.200, 2.300 personas, todas juntas en la largada, va a ser espectacular. Éxito. Suerte, mi amor. Yo estoy muy orgulloso de vos, todo lo que has corrido estos días. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy orgullosa de Santi, que está entre los 150 mejores de toda la carrera, así que estoy muy orgullosa. Y mi suegro también, que le está yendo increíble, así que vamos a ver cómo nos va a todos el día de hoy. Vamos. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Ya más tranquilos después de haber concluido la carrera del día de hoy. Bueno, ya les vamos a mostrar las medallas. La carrera y la carrera completa, ¿no? El día de hoy. Basta de correr. Basta. Ahora les vamos a mostrar las medallas, que son muy lindas. Fueron realizadas de manera artesanal por la gente de acá, de las comunidades de Las Salinas, así que son muy bonitas. Y acá hay un montón de puestos, tanto para comprar o artesanías o comida. Obviamente voy a ir por unas tortillitas. Y yo creo que voy a ir por empanadas, que no hemos comido todavía en el norte, así que vamos a hacer
una rica comida norteña. Y desde esta hermosa inmensidad de la belleza de las salinas, termina esta gran aventura de haber corrido 3 días por el norte argentino, casi 60 kilómetros en diferentes paisajes, diferentes altitudes. La verdad que nos vamos súper felices de acá. Le agradecemos a Columbia Argentina por habernos invitado a vivir esta experiencia y poder mostrarles a ustedes la carrera más linda que tiene nuestro país, ideal para hacer en el motorhome, como les estuvimos mostrando. Además también para conocer la belleza de paisajes que tenemos en nuestro país. Mientras más viajamos, decimos, hay mucho mundo por conocer, pero qué linda es Argentina. Y qué lindo que es el norte argentino. Ay, es una cosa que nos encanta. La cultura, las comidas, la gente, ¿no? La hemos pasado fantástico. Nos vamos a descansar después de tremenda maratón que hemos hecho estos últimos 20, 30 días viajando por acá por Argentina y a terminar de planificar los últimos detalles de la próxima aventura. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas el próximo video que te contamos cuál va a ser nuestro próximo continente.